Pasión Taekwondo, episodio 3. Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Soy Luis Arroyo, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Para esta ocasión entrevistaré a Fernando Aquilian. Tal vez ya lo conozcas, pero si no te cuento que es el autor del libro Taekwondo Olímpico, enseñar el arte de jugar el deporte, y definitivamente un referente si hablamos de enseñar el taekwondo a niños, de pedagogía, de docencia del taekwondo. Creo que es de las personas más preparadas probablemente en el mundo. Entonces es un gran honor tenerlo aquí. Personalmente lo admiro mucho y creo que a todos aquellos que comienzan a iniciar su camino como instructores de taekwondo, no va a tener pérdida el podcast, les va a aportar muchas cosas. También si son papás y sus niños comienzan a practicar taekwondo, también vamos a tocar puntos muy interesantes, puntos sobre cómo debe ser una clase de taekwondo, el reglamento, cómo adaptar el reglamento de taekwondo para niños. También si organizas eventos de taekwondo, pues te puedes llevar unas ideas muy valiosas en este episodio. Por cuestiones técnicas no puedo subir aún a esta plataforma en donde tengo el podcast episodios muy largos. Entonces decidí dividir la entrevista en dos. La entrevista va a salir en 2 episodios y así no va a ser tan larga. Más o menos durará unos 25 minutos cada episodio. Aprovecho para comentarte que puedes ir revisando nuestros episodios en nuestra página de pasiontaekwondo.com y dejar un comentario sobre los mismos. También, si te interesa que toquemos algún tema o que invitemos a alguien a conversar, pues ahí lo puedes poner en los comentarios. El podcast también está disponible en iTunes, iBox, Spreaker y en YouTube. Así que si te gustó o si lo encontraste valioso, por favor también te agradeceré que nos pongas una buena valoración. Es todo por el momento. Vayamos a la entrevista. Disfrútala. Saludos. Bien, ¿qué tal, profesor Fernando? Buenas tardes, bienvenido a Pasión Taekwondo y muchas gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vos por convocarme para poder conversar sobre los temas que nos apasionan, que es sobre el taekwondo. Así que felicitaciones por el emprendimiento. Muchísimas gracias, profesor. Pues mucha gente en la comunidad del taekwondo hispanoamericano lo conoce por su trabajo que hace en diferentes países, pero si nos pudiera, para comenzar, darnos una pequeña presentación sobre su trabajo para aquellos que no lo conocen, sería una excelente manera de iniciar. Bueno, en realidad esto surge hace unos 8 o 9 años, cuando yo tuve que realizar mi trabajo de investigación final para una licenciatura que hice sobre actividad física y deportes, en donde mi interés fue poder reconocer de dónde obtenían sus conocimientos los instructores de taekwondo para poder programar sus clases diarias, digamos, en relación a los métodos de enseñanza. Esto motivó a que surgieran muchas cosas interesantes en el transcurso del mismo, y finalmente, como resultado del trabajo de la investigación, nos dio que los instructores de taekwondo daban clase, por supuesto, aplicaban métodos de enseñanza, pero no podían fundamentar las características o el porqué de cada uno de esos métodos. Esto básicamente se daba por falta de formación académica. A partir de ese momento, como base el trabajo de investigación, logro escribir un libro
que estaba relacionado con las ciencias como la pedagogía, disciplinas como la didáctica, y el aporte de ciencias del deporte para todo lo que es el trabajo de iniciación deportiva. Tiene una mirada al principio generalista el libro, después se hace mucho más específica para que el instructor de taekwondo o el maestro de taekwondo que lo lea pueda sentirse cercano a lo que hace en su actividad diaria, y con mucha humildad y mucho respeto poder conceptualizar cosas que surgen en el trabajo diario, pero que bueno, hasta ese momento no le podíamos poner nombre o no tenía bien en claro cuáles eran las características. A partir de ahí continué escribiendo algunos artículos en algunas páginas especializadas sobre taekwondo, como para poder ampliar algunos temas que uno, a medida que va recorriendo países, disertando en cursos, bueno, los profes también piden, solicitan, preguntan. Y a partir de ahí, bueno, se fue haciendo, por suerte, toda una cadena en donde se empezaron a interesar más sobre esta ciencia que yo les comenté, o disciplinas que les comenté, la pedagogía, la didáctica específica, y empezó a haber una preocupación en el buen sentido, ¿no? De cómo trabajar con niños. Es decir, siempre se estuvo trabajando con niños, se trabaja con niños, se va a trabajar con niños, pero ya no desde la mirada de un adulto pequeño, sino el niño como sujeto de derecho y sujeto con características particulares. Esto rompió un poco lo tradicional dentro del deporte taekwondo, por ejemplo, en donde la mayoría que prefería tomar cursos destinados al alto rendimiento. Lo que, por supuesto, esos cursos están dirigidos al 0,1% de la población. Las propuestas que estuvimos comenzando a hacer hace 8 años, esto lo hablo a título personal, sin embargo ya hay profesores que lo vienen trabajando también hace tiempo, por ahí de una manera un poco más cerrada, no tan público, que era trabajar dinámicas desarrolladas a la programación de la enseñanza dirigido a niños de diferentes edades. Así que bueno, eso es un poco lo que venimos trabajando hace tiempo y que ha tenido muy buena aceptación, porque bueno, todos los instructores fueron comprendiendo y entendiendo de que es tanta los aportes de distintas ciencias y disciplinas que, bueno, hay que tomar contacto, ¿no?, para poder mejorar su práctica pedagógica. Así que bueno, esa es un poco la historia que tenemos. Muy bien. Y como nos comentó, la aceptación ha sido buena. ¿En qué países ha podido presentar su proyecto? ¿Y cómo ha sido, si ha podido ser testigo de algún un cambio en la cultura de la enseñanza a los niños, o todavía es pronto para hablar de eso? Bueno, sí, ha habido siempre muy buena aceptación. Todo lo que tiene que ver con el trabajo con niños siempre genera un clima y una atmósfera muy particular en los cursos, más allá de las graduaciones marciales que cada uno de los que asiste obtenga. Algo bien interesante fue que países, nuestros países, digamos, de nuestra cultura latinoamericana, han sido muy buenos receptores, tanto en México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y por supuesto Argentina, ¿no es cierto? Es decir, por lo menos yo he estado en esos países y el interés ha sido muy grande, siempre con interés de seguir aprendiendo más. Eso también nos indica de que falta formación académica, teórico-práctica, en aquellos que dan clases de taekwondo, que no alcanza con llegar a cinturón negro o pasar de dan. Y por supuesto, siempre uno se presenta con mucha humildad y mucho respeto, ¿no es cierto? Más allá de la graduación marcial, a veces cuando estamos frente a las ciencias y disciplinas, ahí excede lo marcial y bueno, la gente empezó a entender de que bueno, hay que sentarse, hay que escuchar, tomar nota, preguntar, debatir, cuestionarse muchas cosas y después sacar conclusiones para poder llevarlo a la práctica pedagógica en sus gimnasios. Si he visto resultados, bueno, yo no puedo medirlo porque no puedo estar en cada país, en cada gimnasio, observando cómo se está dando clases. Es a través de los diálogos, tanto a través de las redes sociales,
o cuando uno se cursa en algún evento con algunos que han participado de los cursos que dictamos, dicen que sí, les ha generado un cambio, han realizado muchas de las dinámicas que nosotros sugerimos y que a los niños les ha gustado, y eso ha generado un buen impacto, lo que eso nos motiva para poder seguir. Y bueno, muy contentos y muy felices porque se siente en la comunidad de que hay que prestarle atención a los niños, ¿no? Que los niños son cosas serias. Entonces, que es la mayoría o la gran población del taekwondo. Así que, bueno, no, muy contento. Sí, ha habido cambios. Particularmente si me decís, por ejemplo, en el ámbito del deporte con los reglamentos infantiles. El hecho de que haya un reglamento infantil en el taekwondo, por supuesto, queda a exclusiva consideración de cada federación nacional o asociación estatal, pero eso ha generado que se tengan en cuenta los niños, más que nunca con sus características en un deporte de combate particularmente, que bueno, es una actividad riesgosa, ¿no es cierto? Así que bueno, ahora estamos trabajando también con la idea de un reglamento infantil dirigido al PUMSE, a las formas, que también los niños deben merecer un juzgamiento claro cuando se los evalúe. Claro, pues finalmente los niños son como lo menciona usted, una parte muy, muy grande del número de practicantes de Taekwondo. Y en sus cursos menciona usted muchas veces que los reglamentos originales pues totalmente son con el objetivo de medir la competencia de adultos, y casi siempre tomamos ese reglamento como existe tal cual para los adultos y ahí los ponemos a los niños, pero no se adapta a ese reglamento. ¿Qué adaptaciones se pueden hacer a los diferentes reglamentos, tanto de PUMSE como de combate, para que sea algo más entendible y más formativo para los niños? Bueno, ahí hay varias cosas para comentar. En primer lugar, que uno cuando sugiere la confección o el diseño de un reglamento para niños, tanto en el área de combate o de formas, en realidad no está descubriendo la pólvora. Es decir, los reglamentos infantiles siempre han existido en todos los deportes, porque digamos, los especialistas de cada deporte se preocupan por ver de qué manera los niños o los que se inician pueden tomar contacto con ese deporte y por supuesto jugarlo sin ánimo de un riesgo, ¿no es cierto? Y de baja autoestima. Por lo tanto, en el taekwondo, en la parte de combate en particular, siempre las sugerencias han sido, en primer lugar, por una cuestión de salud y de riesgo para el sujeto, evitar las patadas a la cabeza. Es una zona muy sensible, los médicos, por supuesto, ya hay estudios en donde ellos no adhieren a la idea de que los niños se puedan pegar en la cabeza, inclusive con protectores. El golpe existe igual, los huesos de la cara están descubiertos. Por lo tanto, ese es un aspecto en donde uno tendría que evaluar. El otro es el tamaño del área, no necesariamente tiene que ser el mismo tamaño que el de los adultos, o el de un campeonato internacional, puede ser más pequeño. El tiempo de combate puede ser también reducido, en cantidad de rounds. Eso también lo tenemos que ver como parte de la organización y como instructores. Adicionar alguna protección, también podría ser cuestión de evaluación. Eso para la parte de combate. Y para la parte de formas, el juzgamiento, es decir, ¿qué es lo que se va a juzgar? ¿Cómo se va a juzgar? Utilizar el reglamento de la Federación Mundial para juzgar a niños de 6 años sería un poco complicado porque, bueno, el niño de 6 años no tiene la misma evolución y desarrollo que un adulto que va a un campeonato mundial de formas. Por lo tanto, hay varios aspectos que habría que evaluar en relación a la ejecución motriz, en base a la precisión, en base al balance, a la coordinación en general, a la fuerza, que quienes están al frente de esa modalidad en particular deberían tener en cuenta al momento de evaluar por edades y escribir estas reglas, ¿no es cierto? No consensuar o hacer acuerdos sobre qué reglas deberían ser 2 horas antes del evento, sino escribirlas, igual que el de combate. Así que bueno, eso es un poco las cosas que estamos pensando, ¿no? Y compartiendo en los cursos.
Existe a veces, quisiera detenerme